El primer par de los 12 pares craneales, el primer par tenemos el nervio olfatorio, ¿sí? Transmite los impulsos olfativos, se localiza en el foramen olfatorio en la lámina cribósea del hueso etmoides, o sea, se encuentra por detrás de un huesito que se llama hueso etmoides, que se encuentra a nivel del cráneo, ¿sí? A este nivel. Y por detrás de ese hueso se encuentra el nervio, que es lo que vemos aquí, el nervio olfatorio. ¿Cómo se evalúa este nervio olfatorio o el primer par? Se deben tener preparados pequeños con sustancias de olores conocidos o comunes y que no sean irritantes, ¿sí? Porque se puede irritar el nervio olfatorio y producir algún tipo de alteración. Por ejemplo, no se deben usar amoníaco, vinagre, formol u otras sustancias que irriten las terminaciones nerviosas sensitivas. El paciente, siempre que se evalúa o se evalúen los pares craneales, el paciente tiene que estar con los ojos cerrados y se le da la sustancia olorífica tanto en un orificio olfatorio y luego en el siguiente orificio. Y el paciente tiene que discriminar esos olores. ¿Cómo se puede alterar el nervio o qué puede producir una lesión de este nervio olfatorio? Por ejemplo, los traumatismos craneales, lesión en las porciones basales del lóbulo frontal a este nivel, ¿sí? Porque ahí es donde emerge el nervio olfatorio. Meningioma del tracto olfatorio, que es un tipo de bacteria que forma parte de la familia eh, de los meningococos, que forman parte de las bacterias los meningococos, o algún tipo de infección a nivel nasal. Si el paciente presenta algún tipo de lesión, como las que le mencioné, él puede tener un trastorno olfatorio. El primer trastorno olfatorio tenemos la anosmia, que es la abolición de la percepción de olores. O sea, al paciente se le da la sustancia olorífica y él no puede discriminar, él no huele absolutamente nada. Eso se llama anosmia. La percepción disminuida de los olores se llama hiposmia y la percepción incrementada de los olores se llama hiperosmia. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ok. Y lo Entonces, el primer par es el nervio olfatorio, ¿sí? Al paciente se le evalúa, tiene que tener los ojos cerrados, se le da o se le hace oler la sustancia, primero en un orificio y luego en el siguiente orificio, ¿sí? Y el paciente puede tener estas tres alteraciones, la anosmia, la hiposmia o la hiperosmia. El segundo par es el nervio óptico, ¿sí? Transmite información visual al cerebro, se localiza en el agujero óptico, aquí, y por detrás del globo ocular, que es lo que vemos aquí. Acá se encuentra el nervio óptico, tanto derecho como el izquierdo. Este nervio óptico, en primer lugar, se evalúa la agudeza visual. Esto antes se realizaba, ¿sí? Se colocaba a nivel de la pared y el paciente tenía que poder discriminar las letras a una distancia X. Hoy en día se le introduce dentro de una máquina, ¿sí? Donde el paciente puede observar esta tabla, la tabla de Snellen, ¿sí? Y este paciente tiene que discriminar las letras, ¿sí? Dependiendo de la distancia, el paciente, por ejemplo, puede tener una miopía, un astigmatismo. Luego
tenemos la percepción de colores, al igual que en esa máquina, ¿sí? Hay distintos colores de distintas formas y con números o con letras. Y el paciente tiene que discriminar las letras. Acá, por ejemplo, tenemos el 25, acá el 29, acá el 45. Entonces el paciente tiene que discriminar esto, ¿sí? Muchas veces el paciente no puede discriminar esto, entonces tiene una alteración en la percepción de los colores. La exploración de los campos o del campo visual, ¿sí? Al paciente se le cierra o se le tapa un ojo y con el dedo índice se le dice al paciente que dirija la mirada hasta una cierta distancia. Muchas veces el paciente, por ejemplo, a nivel del oído, él puede percibir el dedo índice, pero nosotros pasamos la dirección del oído y él ya no puede más observar ese campo visual. Entonces tiene una alteración del campo visual, que lo más seguro es por una alteración del músculo del ojo, que vamos a ver más adelante. Se hace un ojo, primero el derecho y luego se hace el izquierdo. Los signos patológicos podemos tener, por ejemplo, la hemianopsia, ¿sí? Que es la ceguera en la mitad de uno de ambos campos visuales. Si este es el ojo, nosotros el ojo lo partimos en 4 cuadrantes. Hacemos una recta vertical, una recta horizontal y hay 4 cuadrantes. Un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo. Entonces la hemianopsia es la ceguera de la mitad y la cuadrinopsia es la ceguera de ambos campos visuales que vemos aquí, tanto el cuadrante superior derecho como el cuadrante inferior derecho. Entonces él ve como una ceguera. Y los escotomas son áreas ciegas o lagunas dentro de los campos visuales que el paciente ve con esta imagen. En este caso solamente está en los escotomas, está solamente lesionado un cuadrante del ojo, ya sea el cuadrante superior, el inferior, tanto derecho como izquierdo. Luego, ya evaluamos el primer par, que es el olfatorio, el segundo par, que es el nervio óptico. Ahora, el tercer par, el cuarto par y el sexto par se evalúan juntos, porque forman parte de la motricidad del ojo. El tercer par es el motor ocular común, el cuarto par es el patético y el sexto par es el motor ocular externo. Los músculos del ojo que realizan el movimiento ocular, tenemos el oblicuo superior, el recto superior, el recto lateral, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Entonces, esto se realiza el movimiento del ojo, tanto a la derecha e izquierda, hacia arriba y hacia abajo. El tercer par, el motor ocular común, ¿sí? Inerva la pupila y sobre todo el músculo elevador del párpado y el músculo superciliar. Este que vemos aquí es el párpado superior y este que vemos aquí es el párpado inferior. La topsis palpebral es cuando el paciente tiene el párpado caído, tiene el párpado a nivel o la mitad del globo ocular, este párpado lo cierra y el paciente es incapaz de levantar este párpado hacia arriba. La desviación del ojo hacia abajo, hacia afuera, ¿sí? Que es lo que vemos aquí. Y la midriasis pupilar es cuando la pupila aumenta de tamaño. Se encuentra con esta dimensión. Entonces el motor ocular común inerva tanto al músculo del párpado, el párpado superior y a la pupila. Puede haber la topsis palpebral, que es cuando hay el párpado caído, la desviación del ojo abajo y afuera, y la midriasis pupilar es cuando aumenta el tamaño de la pupila. El cuarto par, que se llama nervio patético o nervio troclear,
le inerva el músculo oblicuo superior del globo ocular, y la lesión de este nervio produce la denominada mirada patética, imposibilidad de llevar el ojo hacia abajo y hacia adentro. O sea, el paciente tiene constantemente desviado el ojo tanto hacia afuera y hacia abajo y hacia adentro y hacia abajo. El sexto par, el motor ocular externo, ¿sí?, que le inerva al músculo recto externo del ojo. La lesión produce la desviación del ojo hacia adentro, imposibilidad de llevarlo hacia afuera, es lo que vemos aquí. Puede ser unilateral, o sea, solamente un ojo, o puede ser bilateral, ambos ojos. Lo que vemos aquí, se evalúa el movimiento del ojo con un objeto que transmite una luminosidad, ¿sí? Entonces eso se adopta o el objeto se alumbra a nivel del ojo y se le pide al paciente que desplace la mirada de un lado y hacia el otro lado. También aquí nosotros elevamos ambos párpados superiores y se le pide al paciente que intente cerrar los párpados. O sea, nosotros tomamos a este nivel y le pedimos al paciente que intente cerrar los ojos. Entonces ahí nosotros también evaluamos la motricidad del músculo o del párpado superior. Luego tenemos el examen de la pupila. Entonces con un objeto luminoso nosotros alumbramos la pupila y eso lo que hace es dilata la pupila, ¿sí? Aumenta el tamaño o disminuye el tamaño de la pupila. Ahí nosotros tenemos la midriasis, que es lo que vemos aquí, es cuando aumenta el tamaño de la pupila. La miosis es cuando disminuye o cuando la mirada se desplaza hacia adentro, dependiendo de dónde nosotros estemos apuntando con la luz luminosa. Y la anisocoria es cuando disminuye el tamaño de la pupila. Entonces, la evaluación del examen de la pupila se alumbra con un objeto luminoso. Tenemos la midriasis, aumenta el tamaño de la pupila. La miosis, la mirada se desplaza hacia un punto fijo. Y la anisocoria es cuando disminuye el tamaño de la pupila. Luego tenemos un reflejo que se llama reflejo fotomotor. Es cuando nosotros alumbramos la pupila y la pupila en respuesta a estímulo aplicada a cada ojo, lo que hace la pupila se dilata. Y luego tenemos el reflejo consensual, en donde nosotros colocamos la mano entre ambos campos visuales y alumbramos con un objeto luminoso, por ejemplo el lado izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar? La pupila se va a dilatar, pero como ambos nervios están comunicados tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, la pupila del lado opuesto también se dilata. Y eso se llama reflejo consensual. Estimulamos esta pupila con un objeto luminoso, esto se dilata y el otro también se dilata. El reflejo de acomodación es, nosotros colocamos el dedo índice y a la par que alejamos el dedo, ¿qué va a pasar? La pupila se va a ir dilatando porque va a aumentar el campo visual. Y cuando acercamos el dedo nuevamente, la pupila disminuye nuevamente de tamaño, ¿sí? Luego tenemos el quinto par, que es el nervio trigémino, que inerva la musculatura, ¿sí?, de cierta parte de la cara. Por ejemplo, tenemos la parte motora, ¿sí?, de los músculos que se encuentran aquí. Por ejemplo, acá tenemos el músculo superciliar de la cara que se encuentra a este nivel. Entonces esto lo que hace es comprime las mejillas. Y luego tenemos un reflejo que se llama reflejo mentoniano, que es un reflejo que estimula a un músculo que se llama músculo mentoniano, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es le pedimos al paciente que tenga la boca entreabierta y golpeamos a este nivel, acá. Entonces, ¿qué va a pasar? La boca
o el maxilar inferior, que es el hueso que tenemos aquí, se desplaza hacia arriba. Entonces eso quiere decir que el reflejo está positivo, está bien. La parte sensitiva del quinto par tenemos el reflejo corneal, donde se produce la contracción de los músculos orbiculares. O sea, nosotros acercamos un algodón a nivel del ojo del paciente y ¿qué va a pasar? El paciente como un mecanismo de defensa va a cerrar el ojo. Entonces ahí actúan los músculos orbiculares. Y luego tenemos la sensibilidad frío o caliente, ¿sí? Que se discrimina a nivel del lado de la parte superior de la región frontal, ¿sí? Y el paciente tiene que discriminar entre un objeto caliente o frío, ¿sí? También la sensibilidad superficial, donde se utiliza un cepillito y se le pide al paciente que diga si siente o no esa sensación y en qué lado, si es en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces aquí nosotros evaluamos el primer par hasta el quinto par, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió bien? No es difícil. No, profe, ninguna pregunta. Bueno. Profe, una consulta. Sí. Te escucho. En cuanto a cuáles podrían ser, por ejemplo, si existe alguna alteración de los nervios, por ejemplo, creo que sería el primero, dijo olfatorio. Sí. Si existe una disminución, por decirlo así, en cuanto al olfato, ¿cómo se le podría tratar eso, por ejemplo? ¿O se le deriva directamente junto a los No. profesionales que están en esa área? Eso lo que se hace es, primero se tiene que saber un buen diagnóstico, Juan. Hay que ver si es por un traumatismo de cráneo y ese traumatismo está produciendo una hemorragia o puede ser por una bacteria, por ejemplo, de la familia de los meningococos. Si es por una bacteria, entonces se le da al paciente se le da un tratamiento, se le da antibiótico, ¿verdad? Y si es, por ejemplo, por un traumatismo de cráneo, y si eso está produciendo una hemorragia, se espera que esa hemorragia disminuya su concentración y luego se le va estimulando paulatinamente. Y hay especialistas en el área de rehabilitación, de fisioterapia, que se encargan de estimular nuevamente, por ejemplo, el nervio olfatorio, el nervio óptico, que son especialistas en esa área. ¿Está, Juan? Súper, profe, gracias. Dale, está. ¿Otra pregunta antes de continuar? ¿No? Sí, profe. Sí, te escucho. ¿Cuándo comenzamos los exámenes contigo? Ah, y eso ya habla. El otro sábado creo que es el segundo parcial. Ah, qué lástima. Bueno, profe, eso nomás era. ¿Por qué? No, quería saber nomás, porque viste que yo la clase pasada no estaba por problemas laborales y eso, entonces por eso. Sí, y el otro sábado se rinde Ana y que fue lo que le dije a los compañeros para el segundo parcial va a entrar la anatomía de todo el miembro inferior, de la columna vertebral y de la caja torácica. Ay, profe, me vas a hablar otra vez en chino y no. Qué No, horror. ahora voy a hablar en... A ver, En arameo. no, exactamente, así. Africano. Así va a ser. Tranquila nomás. Sí, gracias, profe. Bueno, ahora continuamos. ¿Se acuerdan que el tercer, cuarto y el sexto par se evaluaban juntos? Ahora tenemos el séptimo par, que es el nervio facial. Este nervio facial, ¿sí? Tiene una parte motora y una parte sensitiva, ¿sí? Exploración de la parte motora, ¿sí? Sobre todo, hay un nervio facial que tiene una rama superior y una rama inferior. La rama superior le inerva todo esto a un músculo que se llama superciliar, también a los auriculares de los párpados, ¿sí? A los oblicuos, ¿sí? A un músculo de la nariz que se llama músculo piramidal, los músculos de la boca, ¿sí? Orbicular de los labios, el músculo macetero, ¿sí? El músculo risorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? En primer lugar, que eleve ambas cejas. O sea, se le pide al paciente que haga este movimiento que eleve ambas cejas. Evidentemente, si el paciente, por ejemplo, tuvo un accidente cerebrovascular y
sufrió una complicación que se llama la hemiplegia, tiene una parálisis de toda la mitad derecha. Generalmente la parálisis facial es del lado izquierdo, siempre es contralateral. Y si tiene una parálisis facial de todo el miembro superior izquierdo, tiene una parálisis facial del lado derecho. Entonces, este accidente cerebrovascular normalmente va acompañado de una parálisis facial por un accidente cerebrovascular, por un derrame cerebral. Pero muchas veces el paciente suele sufrir una infección a nivel de su emergencia de este nervio que se encuentra al costado del conducto auditivo externo por un proceso infeccioso, un virus. Entonces el paciente solamente tiene una parálisis facial por un proceso virósico, no por un derrame. Entonces se le pide al paciente que eleve ambas cejas, que frunza el ceño, que haga esto, cara de enojado, que apriete ambos ojos, ¿sí? Se le pide al paciente que apriete ambos ojos para evaluar los auriculares, los párpados. Luego se le pide que abra los ojos, que muestre los dientes para evaluar los músculos orbiculares de los labios, que sonría, que infle ambas mejillas. Generalmente el paciente cuando tiene una parálisis facial se le pide al paciente que infle y que sople y suele salir el aire, no puede hacer eso. Y se evalúa la simetría de ambas facies, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La función sensitiva, tener preparado frascos o sobres con azúcar, sal y jugo de limón, y se va evaluando la parte sensitiva, la parte olorífica, que fue lo que evaluamos con el primer par. La parálisis de Bell es una alteración que se da generalmente cuando el paciente presenta una lesión del séptimo par del nervio facial, en donde el paciente tiene una simetría del músculo frontal. Generalmente aquí nosotros le pedimos al paciente que haga esto y se observan como unas rayas, y eso es por una contracción del músculo frontal, y del lado lesionado no se produce esas rayas. Luego tiene la ceja caída, ¿sí? Por una lesión del músculo superciliar, y la comisura de la boca también se encuentra caída, y el párpado superior también el paciente presenta caído. También nosotros podemos utilizar para la parte sensitiva, ¿sí? Se utiliza este dispositivo que se llama diapasón. Lo que nosotros hacemos con este diapasón, golpeamos y esto empieza a vibrar. Esto se coloca a nivel del conducto auditivo externo, ¿sí? Y el paciente tiene que sentir esa vibración. Muchas veces el paciente te dice, sí, siento que está vibrando, luego te dice, ya no siento más, vos agarrás, llevas en el oído, pero vos seguís sintiendo esa vibración. Entonces quiere decir que él tiene una alteración de este par. La prueba de Rine es lo mismo, se golpea el diapasón, pero se coloca la punta del diapasón a nivel del hueso occipital, de la mastoide del hueso occipital a este nivel, y él tiene que sentir también esa vibración. La prueba de Weber es lo mismo, se golpea el diapasón y se coloca la punta del diapasón en el vértex del cerebro, en la parte alta del cerebro, y él también tiene que sentir esa vibración. La prueba de Romberg, esta prueba de Romberg es una prueba muy importante que evalúa el equilibrio, ¿sí? Muchas veces el paciente suele sufrir una lesión de una rama que es la rama vestibular que le inerva al oído, y cuando el paciente tiene un proceso infeccioso, por ejemplo, en el oído, y esa infección ya afecta al nervio vestibular, entonces al paciente o esta prueba de Romberg sale positiva, donde el paciente se coloca en bipedestación con ambos pies juntos, los brazos en esta posición, y se le pide al paciente que cierre los ojos. Generalmente nosotros podemos adoptar esta postura, pero si hay una lesión del nervio vestibular, el paciente al cerrar los ojos tiende a caer, pierde el equilibrio, tanto a la derecha o hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Y luego tenemos la marcha de estrella, que generalmente esta
esta alteración es por una lesión también del nervio vestibular o por una lesión del cerebelo. O también se le dice marcha del borracho, donde se le pide al paciente que camine hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? Y el paciente camina de forma de estrella, camina de un costado, después vuelve, camina del otro costado, después vuelve y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo tranqui. ¿Se está entendiendo bien? No, profe. Sí, sí. Profe, Señor. entonces la parálisis facial y la parálisis de Bell son diferentes, profe. Sí, así mismo es. La parálisis de Bell, generalmente, la diferencia ahí radica, Gustavo, en que la parálisis facial generalmente siempre se produce por un accidente cerebrovascular y la parálisis de Bell generalmente es por una inflamación del nervio facial superior, que es cuando emerge, ¿sí?, del conducto auditivo externo a este nivel. Entonces, la parálisis facial en sí generalmente es frecuente, más frecuente es por un accidente cerebrovascular y la de Bell es por un proceso infeccioso del séptimo par del nervio facial. ¿Está, Gustavo? Sí, profe, entiendo. ¿Vale? Y vamos a ir al último. Vamos a ver el noveno par, que es el glosofaringio, y el décimo par, que es el nervio vago. ¿Sí? El glosofaringio le inerva o da la motricidad de la faringe, que es lo que vemos aquí, y la parte sensitiva del tercio posterior de la lengua, de la parte o de la mitad posterior de la lengua. Y el décimo par, el nervio vago, le inerva al paladar, a la faringe y a la laringe. Estos nervios tienen una fibra motora y una fibra sensitiva. Motora de motricidad y sensitiva es de la sensación. La motora tenemos la faringe y el paladar blando, y la función sensitiva que inerva a la parte posterior de la lengua y a la faringe y a la laringe. La evaluación motora, el examen físico del reflejo nauseoso, donde se le pide al paciente que abra la boca, se introduce un depresor lingual, ¿sí? Y el paciente tiende, o eso estimula el reflejo del vómito. También nosotros evaluamos aquí a nivel del paladar blando, ¿sí? Esto que nosotros vemos aquí se llama úvula, o nosotros le decimos la campanilla, y si hay una lesión del nervio glosofaringio, esta porción, esto que vemos aquí, se encuentra caído, está caído por una debilidad del músculo del paladar blando. Si hay una parálisis del nervio glosofaringio, hay una dificultad en la deglución y un trastorno del gusto de la parte posterior, del tercio posterior de la lengua. Por ejemplo, nosotros le pedimos al paciente generalmente, cuando nosotros le pedimos al paciente que trague o que degluta, la faringe tiende a subir 3 centímetros hacia arriba. Entonces, si él tiene una dificultad o una lesión de este nervio, entonces hay una dificultad en el ascenso de la faringe hacia arriba y hay un trastorno del gusto, ¿sí? Signo de cortina de Werner, ¿sí? En donde al paciente se le pide que abra la boca, se utiliza un depresor lingual o un cotonete, ¿sí? Y el paciente tiene caído, ¿sí?, el paladar, esto que vemos aquí, ¿sí? Entonces nosotros le decimos al paciente que diga A, y generalmente cuando decimos A, la campanilla o la óvula se mueve, ¿sí? Y este paciente tiene una alteración en el movimiento de eso, por una lesión del nervio vago, ¿sí? Nervio glosofaringio, el paciente tiene una dificultad para deglutir y un trastorno del gusto del tercio posterior de la lengua. Y cuando hay una lesión del nervio vago, hay el fenómeno de Werner, donde se encuentra esto caído el paladar. Aquí. Y se le pide al paciente que diga A y la óvula no se puede mover. Exploración del gusto, ¿sí?
Se necesita sustancias que igual que el primer par del olfatorio, dulce, salado, ácido y amargo, y tiene que haber un papel con 4 tarjetas. Una tarjeta tiene que decir dulce, el otro salado, el otro amargo y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Utilizamos un cotonete, ¿sí? Y ese cotonete introducimos en el tercio posterior de la lengua y le pedimos al paciente que discrimine. Si por ejemplo ponemos algo dulce, entonces en el cuadrante ahí dice dulce y él con el dedo índice te indica esto es dulce, porque él no te va a poder decir porque está el cotonete ahí en la parte posterior. Y así sucesivamente se hace o se explora el tercio posterior de la lengua, utilizando los cotonetes. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profesor. está entonces. A ver. Profe, una consulta. Sí, En cuanto al tratamiento de la parálisis facial y la parálisis de Bell, puede ser, sí, señor. ¿cuál sería tratar? ¿Sería el lado caído o el lado que más se contrae, por decirlo así? No, se trata del lado lesionado, el lado caído. Por ejemplo, si él tiene, por ejemplo, la desviación de la comisura hacia el lado derecho, nosotros tenemos que estimular el lado izquierdo. Generalmente, vamos a suponer, ¿quién me preguntó eso? Yo, Juan Pedroso, profe. Juan Pedroso. Vamos a suponer que él tiene una lesión de Bell en el lado derecho, ¿sí? Como esto está atrofiado, por ejemplo, en la comisura labial, entonces él va a tender a desviar la comisura labial hacia el lado sano, o sea, va a estar así. Entonces nosotros lo que vamos a estimular es esta comisura, el lado lesionado. Hay unos ejercicios que se llaman reeducación muscular facial, en donde se estimula cada movimiento o cada músculo facial, dependiendo de en dónde se encuentre la lesión. Y se utilizan los dedos para estimular. Y también se puede hacer, por ejemplo, la electroestimulación del lado lesionado. Se puede hacer también unos masajes o un criomasaje a nivel del lado lesionado para estimular el músculo, y generalmente se hace enfrente de un espejo para que el paciente pueda reconocer esa lesión, y también se le enseña al paciente esos ejercicios que son ejercicios muy fáciles para que él pueda realizar en su casa enfrente del espejo. ¿Está, Juan? Excelente, profe, gracias. Bueno, otra pregunta, consulta, chicos. Profe, Sí, prácticamente viene a ser los mismos ejercicios, era tanto para el facial como del Bell, ¿verdad? así mismo es, porque afectan los mismos músculos, Gustavo. No hay diferencia en eso. Afectan los mismos músculos. Únicamente que las lesiones son distintas nomás. Solamente eso. Pero se hace la reeducación muscular de los músculos faciales. Así mismo es. Profe, ¿y cuál era la lesión viral entre ellos dos? Por ejemplo, el meningococo. Sí, profe, pero ¿cuál? ¿El del Bell o el del facial? El de Bell. Ah, el de Bell. Sí. El facial generalmente, más comúnmente es por una lesión o por un accidente cerebrovascular. Y generalmente es cruzado, que fue lo que les dije. Entonces, chicos, para el examen del próximo sábado va a entrar la anatomía del miembro inferior, va a entrar la columna vertebral y va a entrar la caja torácica. Esta va a ser un examen fácil, sencillito como siempre, así que no se preocupen. No sé si tienen otra pregunta, con esto terminamos la clase. Profe, ¿no vas a dar cuestionario? No, Ayúdame, memoria, no es cuestionario. no. Y sobre todo lo que tienen ustedes
del miembro inferior en el cuaderno. ¿Se acuerdan que yo le dicté sobre la cadera, la rodilla, el tobillo, las superficies articulares, componentes? Eso sí, van a estudiar del cuaderno nomás. Y en la columna vertebral van a estudiar las características de las vértebras, de los cuerpos vertebrales, del disco, de los músculos que hay en la columna vertebral y al igual de la caja torácica. En la caja torácica tenemos, por ejemplo, la anatomía o la unión entre las costillas y la columna vertebral, y entre las costillas y el esternón, los músculos que hay en la caja torácica, cosas así, cosas sencillas, cosas fáciles. Así que no se preocupen que va a estar fácil como el primer examen. Sí, re fácil luego estuvo el examen, profe. ¿No hay otra consulta, chicos? ¿Se entendió bien la clase? No era difícil. La tarea, profe, está hoy en la noche, ¿verdad? No, no hubo tarea, Oscar. No se preocupen de Ah, eso. no hubo. Ah, no hubo, no hubo. Tranquilos, 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 No, tranquilos. Ok, tarea de nutrición, nomás lo veis. Esta semana nutrición, ok. no va a haber tampoco Perfecto. para que puedan estudiar, así que no se van a preocupar. Yo quiero que estudien, ¿sí? Y el otro sábado vamos a tratar de terminar esta clase que nos falta. Nos faltan 5 pares craneales. Va a ser una clase cortita y después para que puedan rendir. ¿Estamos? Super, profe. Bueno, está, Ok, chicos. profe. Nos vemos el otro fin de semana. Buen fin de Está, semana profe. y a cuidarse. Dale, Dale. profe. Igualmente. Chao, chao. Chao, Chao. 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 Fin de, profe. Chao, chao.